Feliz sábado. ¿Cuántos han venido con el anhelo de alabar y glorificar el nombre de Cristo Jesús? Amén. Amén, gloria a Dios. Está diciendo el himno que solo a ti, maestro. ¿Y quién es el maestro? ¿De quién estamos hablando en el himno? Jesús. ¿Quién? Jesús. Amén, gloria a Dios. Feliz sábado y sean bienvenidos todos a la casa de nuestro Padre Celestial. Yo quiero hacerle la pregunta para empezar con el rema. ¿Cuántos están en estos momentos peleando una batalla espiritual en su vida? ¿Cuántos están peleando una batalla espiritual? Amén, ok. Quiero decirle de que el enemigo no le importa en la posición que usted se encuentra. El enemigo no le importa cómo usted está. El enemigo hoy está atacando. Por eso nosotros tenemos que vivir agarrado en la palabra de Dios, porque solamente en Dios podemos confiar. Amén, ¿me estamos entendiendo? Sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos peligrosos, donde estamos viendo la televisión, la noticia, y están un poco desorbitados. Pero bueno, le damos gracias a Dios, porque gracias a Él podemos tener esa fe de que vamos a vencer al enemigo y que Él está con nosotros y va a estar hasta el fin del mundo. Hoy vamos a estar hablando sobre el rema, sobre el tema, venciendo una batalla espiritual. Pero yo lo voy a cambiar, venciendo mi batalla espiritual. Y vamos allí a los libros de los evangelios, según 1 Samuel 17, 46 y 47. Dice la palabra: Jehová te entregarás hoy en mis manos, y te venceré, y te cortaré la cabeza. Amén. Y daréis hoy a los cuerpos, a los filisteos y a las aves del cielo, y a la bestia de la tierra, y todas la tierra sabrá que hay un Dios en el velado. Amén. 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 Todo el mundo va a saber que hay un Dios en el velado, iglesia. Y sobre toda esta congregación, que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Amén, gloria a Dios. Vamos a orar para que Dios nos dé la sabiduría y el entendimiento en esta mañana para el tema que ha de presentar a su siervo. Oramos. Eterno Padre, gracias por tu amor. Gracias por tan linda palabra, pero también por tan linda promesa que tú has dejado para este tiempo que estamos, Señor. Te pedimos tu bendición, te pedimos tu protección, pedimos tu fuerza, oh Dios, porque contigo vamos hoy a cortarle la cabeza al enemigo y vamos a vencer en todas las guerras espirituales que ha sido capaz de poner el enemigo en nuestras vidas, porque sabemos, Señor, que fuera de ti nada podemos hacer, pero contigo tendremos la salvación y la vida eterna. Te pedimos que tu Espíritu Santo more en este lugar. Que si algún hermano en esta mañana ha venido con un dolor, una guerra espiritual, alguna preocupación, que sea desatado en el nombre de Cristo Jesús. Y que este corazón quede limpio y preparado para recibir tu bendición, tu palabra y tu salvación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Y empezamos a leer allí, estamos leyendo la porción bíblica, allí en el versículo 46 y 47. Pero vamos a empezar a leer allí desde el 17, desde el primero. Dice allí: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes y Dacmín. También Saúl y sus hombres de Israel se juntaron en el campo y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte a otro lado. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, un engreído, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmus, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000
ciclos de bronce, y sobre sus piernas traía grebas de bronce, y jabalina de bronce entre sus hombros. Él hasta de su lanza era como un rodillo de letar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro. Iba su escudero delante de él. Dios bendiga su palabra. Cuán protegido estaba este hombre. Dice aquí la historia, como estamos leyendo, de que él no solamente iba vestido físicamente fuerte, sino que delante de él iba ¿quién? Un escudero. Quiere decir que pasa hoy en día, cuando viene el presidente, delante del presidente viene un escudero que va protegiendo ¿a quién? Al presidente. Entonces acá vemos de que Goliat estaba muy fuerte, estaba bien armado, estaba bien equipado y tenía una fortaleza que era enorme. Y ustedes dirían, pero ¿cómo es posible? Ahora podemos ver acá de que cómo uno iba a tener miedo cuando aquel hombre salía al encuentro con los filisteos, cuando salía allí a vociferar. Pero yo le decía de que era un hombre que estaba confiado, porque aparte que estaba bien preparado en términos de guerra, estaba bien preparado en el tema de la vitamina que tenía un escudero. Y entonces dice que él allí sabía solamente a qué, amenazar, porque él se creía el hombre más poderoso del mundo. Y como era un hombre que estaba preparado físicamente, él decía, bueno, yo pienso que a mí nadie me haga frente, que a mí nadie me haga la guerra. Pero dice que allí él salió a hablar, a gritar, a vociferar. Pero quiero decirte también, iglesia, que hoy en día, cuando nosotros seguimos la noticia, también nos ponemos un poco como estaba el pueblo de Saúl en aquel tiempo, que estaban atormentados, estaban aterrorizados, estaban con miedo, porque escuchamos la noticia, escuchamos las informaciones y a veces decimos nosotros, ¿y dónde iremos a parar? ¿Dónde vamos a llegar nosotros? Pero quiero decirle en esta mañana que todavía hay un Goliat que está amenazando nuestra familia. Hay un Goliat que está amenazando nuestro matrimonio. Hay un Goliat que está amenazando con nuestras enfermedades. Pero hay un Goliat sobre todo que está amenazando la iglesia. Está amenazando a los jóvenes. Y dirá ese Goliat, ¿quién saldrá al encuentro conmigo? ¿Quién me hará la guerra? ¿No estamos entendiendo? Aquí podemos ver de que allí Goliat salió al encuentro con quién, con Jericó, con el pueblo de Isaías, de Saúl, perdón, yo estoy con un tema, el pueblo de Saúl, y allí él empezó a vociferar porque él pensó que allí no había nadie que saliera al encuentro con él. Pero podemos ver allí de que Saúl era un hombre fuerte, era un varón de Dios, provenía de dónde, de Judá. Pero podemos ver de que allí ya Saúl había perdido un poco la conexión con Dios. Por eso estaba aterrorizado. Y él pensaba allí de que no podría encontrar a alguien que le saliera al encuentro de Goliat. Pero dice que allí estuvo amenazando el pueblo allí durante 40 días y 40 noches. Yo pregunto, ¿será posible nosotros permanecer un año entero una amenaza del enemigo? ¿Será posible que vamos a permanecer un año entero viviendo las circunstancias y quejándonos y hablando esta amenaza del enemigo? Yo creo que no. ¿No estamos entendiendo? Saúl era un hombre que había experimentado una cuanta guerra, pero ya podemos ver que aquí le falló la fe. Y sigue siendo allí la historia de que aquel gigante era un hombre muy fuerte, muy grande. Y entonces él pensó que allí, mientras él estaba allí, que estaba vociferando, él no pensaba encontrar una persona que era pequeña de estatura, pero que era grande en la fe. Él pensaba eso. Y salía, dice que durante 40 días, él salía allí a hablar, a decir, no hay nadie de la tribu de Judá que sale contra mí, alguien que venga contra mí y venga a pelear conmigo. Pero hasta un día que llegó allí una persona que era chiquita, bajita, pero era grande en la fe. Estaba Goliat, dice que estaban en un monte a un lado y que el pueblo de Saúl estaba a otro monte. Pero dice aquí la palabra de que en el medio había algo, en el medio había una llanura. Esa llanura, iglesia, es tu bendición. Esa llanura, iglesia, es tu salida.
esa llanura es tu victoria. Pero dice Dios hoy, sal a tu encuentro. Si tú no sales al encuentro, ¿cómo va a alcanzar esa bendición? Yo pregunto, ¿cómo puede alcanzar esa bendición? Y dice que Saúl allí había perdido un poco el Espíritu Santo. No era el mismo. Quiere decir también hoy en día que cuando nosotros perdemos de vista el Espíritu Santo, venimos a la iglesia y no pasa nada. Nos sentamos como de costumbre y no pasa nada. ¿Por qué? Porque hemos perdido ya de vista el Espíritu Santo. Y yo hablaba también con un hermano antes de salir para mi iglesia, que le manda saludos a todos ustedes, el hermano él está por acá dando saludos con ustedes, y estábamos hablando sobre el tema, y él me decía, el Espíritu Santo es el que va a sellar al pueblo de Dios. Yo le decía, conjuntamente con Dios. Porque si usted no es capaz de estudiar, si usted no es capaz de buscar a Dios en espíritu, en verdad, ¿cómo puede ser sellado? Y entonces acá podemos ver de que Saúl había perdido de vista ¿qué? El Espíritu Santo. Quiere decir de que ya Saúl se encontraba aterrorizado, porque sobre él había venido ¿qué? El enemigo, sobre él había caído ¿qué? La amenaza de Goliat. Ahora yo pregunto, ¿y por qué allí los filisteos estaban siguiendo al pueblo de Judá? ¿Y por qué el pueblo de Judá lo perseguían? Quiero decirle algo, iglesia. Los filisteos perseguían al pueblo de Judá porque ahí habían nacido, habían salido grandes profetas, grandes personas que marcaron una historia profética, habían marcado algo muy grande, pero que sobre todo del pueblo de Judá, ¿quién salió? Salió David. Del pueblo de Judá salió ¿quién? Salió Salomón. Del pueblo de Judá salió ¿quién? Salió Jesucristo. Entonces dice que el pueblo de Judá, donde quiera que llevaba, establecía un reino, establecía un lugar para dar allí alabanza y glorificar y exaltar el nombre de Dios. Y ustedes dirán, ¿y por qué ese Goliat no está hoy en día? Porque Goliat no quiere, donde quiera se encuentre un hijo de Judá, un hijo de Dios, establezca un reino que pueda alabarlo, que pueda glorificarlo, que pueda exaltarlo. ¿No estamos entendiendo? Sigue diciendo la porción allí, estamos allí en el tema, de que dice que cuando llegaron ahí a unir a David, dice de que David era un pastor de ovejas. Él solamente obedecía a quién, a su padre. Era una persona humilde, una persona tranquila, una persona llena de mansedumbre, una persona que no se metía con nadie. Era una persona que solamente obedecía a su padre. Dice que allí cuando llegó aquel profeta Samuel a unir a David, dice que cuando habló allí al padre de David, dice que rápidamente, ¿qué hicieron ellos? ¿O qué hizo él? Buscó a sus 3 hijos, lo más fuerte, lo más bonito, lo que él pensaba que estaban bien espiritualmente, que tenían buen músculo, estos están preparados para la guerra. Hay algo importante, iglesia. El ser humano mira lo que está por fuera, pero Dios mira lo que está en tu corazón. Quiero decirte en esta hora, jovencitas que no se han casado, nunca miren lo que está por fuera, porque eso apariencia de engaño. Miren lo que hay en el corazón de ese joven que busca o de esa joven. Iglesia, abra sus ojos, no se lleven por apariencia. Tienen lo que hay en el corazón de cada persona. Cómo lo trata, cómo le habla, cómo lo conlleva a ustedes a buscar cada día más de Dios. Y dice la palabra aquí de que dice el profeta, no, eso no. Voy a esperar que venga la mesa y se siente quién, aquel hombre el cual está cuidando ovejas. Y dice que mandaron a buscar a David. David llegó allí, se sentó a la mesa. ¿Y quién fue ungido? Los 3 que estaban fuertes, que se veían bien espiritualmente, que se veían duros. No, fue David. Porque David caminaba conforme al corazón de Cristo Jesús. Dios te dice en esta mañana, camina, anda conforme al corazón de Dios, y vas a obtener tu victoria y tu salvación. Pero dice que allí enviaron a la guerra, ¿a quién? Aquellos 3 personajes que el padre había escogido.
No, lo escogió para darle a aquello que venía a descender sobre él una bendición, pero lo mandó entonces ¿dónde? A la guerra. Entonces David siguió haciendo su quehacer en su casa, obedeciendo al padre. Dice que entonces el padre mandó o envió a David ¿dónde? A la guerra, a llevarle alimentación, a llevarle preparativo a los hermanos que estaban allá y a darle una ofrenda especial al rey Saúl. Dice que cuando llegó allí David, ¿qué pasó con David? Cuando lo vieron, ¿qué pasó con David? Pero hay algo importante. Dice, cuando David llegó allí, lo primero que lo criticaron, hablaron, ¿quiénes fueron? Sus hermanas. ¿Y qué tú haces aquí? ¿Qué tú buscas aquí como allá reuniendo las ovejas de mi padre? Pero le voy a decir algo. David trabajó con sabiduría y inteligencia. Pues cuando David salió a llevar la promesa de su padre, cuando David salió a encomendar lo que su padre había dicho, él ya había previsto a alguien. ¿Para qué? Para cuidar a su rebaño. Dios te está diciendo, cuando tú salgas para tu trabajo, alguien va a cuidar tu rebaño. Cuando tú salgas a predicar el evangelio, alguien va a cuidar tu rebaño. Cuando tú vengas a la iglesia, alguien va a cuidar tu rebaño. Amén. Y a veces en la vida enfrentamos unos cuantos obstáculos llamados Goliat, que nos permiten salir a buscar esa bendición. Y ustedes dirán, ¿y qué es lo que es un Goliat? ¿Qué es lo que es un gigante? Un gigante son todas aquellas cosas que se interponen en nuestro diario andar. Que cuando queremos lograr algo, dice, tú no puedes. Cuando queremos salir a un encuentro con Dios, te dice, tú no puedes. Cuando queremos hacer la voluntad de Dios, te dice, tú no puedes. Pero yo le quiero decir esta mañana que usted en el nombre de Cristo Jesús sí puede. Sigue diciendo allí la palabra. Dice que allá, cuando David estaba allí, David se paseaba. Dice que el gigante cargaba un equipaje que yo le digo a ustedes sinceramente. David, yo creo que solamente de coger el casco de Goliat iba al piso. David se caía. Porque dice que eran 6 años, era un hombre súper grande, súper alto, y no solamente la estatura que tenía, sino la protección que tenía, que aquello, era demasiado pesado para David. David solamente, yo creo que con el casco o con la jabalina ya tenía para ser destruido, para ir al piso, porque era demasiado fuerte. A veces nosotros también cargamos con un casco o una jabalina que son demasiado fuertes para nosotros. Y decir, ¿por qué lo cargamos? Porque no buscamos la dirección de Dios. Pero como usted busca la dirección de Dios, Dios te va a decir, hey, hijo mío, ya está aquí. Lo tuyo es esto. No busco otra cosa. Y a veces decimos, Señor, pero ¿por qué si estoy pidiendo una bendición? Dice el Señor. Y a veces le decimos, Señor, ¿y por qué tú me das la bendición? Y el Señor, porque si te la doy, tú no puedes con ella. ¿No estamos entendiendo? Es lo que está pasando, es lo que estamos hablando. David no podía con todas aquellas herramientas, aquellas cosas que tenía Goliat. ¿Por qué? Porque no estaba preparado para ponérsela. Así nos pasa hoy en nuestra vida. A veces pasamos el tiempo pidiéndole cosas al Señor y vemos que esas cosas no vienen a nuestra vida. Y dirá, ¿y por qué será? Yo hablaba ahorita con las hermanas mientras le daba la clase aquí, le decía, porque pedimos mal. Porque estamos pidiendo cosas que no estamos preparados para qué. Para ella. Dice allí de que allí duró 40 días y 40 noches Goliat desafiando al pueblo de Israel. Y yo pregunto, ¿fueron 41 días? ¿Fueron 41 días? No, fueron 40 días y 40 noches. Y yo quiero decirles en esta mañana aquí, mientras yo estudiaba el tema, el Espíritu Santo me hablaba en mi mente y en mi corazón. Y yo quiero decir en esta mañana aquí, que aquí personas, hay hermanos que están en el número 39. Que mañana van a estar cumpliendo el número 40. Donde mañana le van a estar diciendo, Goliat, habla lo que quieras, di lo que tú quieras de mí, pero mañana te voy a arrancar la cabeza. En el nombre de Dios. Yo hay personas aquí que están diciendo, mañana la enfermedad conmigo ya va bajando.
Mañana ese problema matrimonio que tengo conmigo va bajando porque le voy a arrancar la cabeza. Mañana ese problema económico que estoy enfrentando hoy en día en mi vida va bajando porque le voy a cortar la cabeza. Quiero decir, iglesia, que las pruebas no duran para siempre. Los problemas no duran para siempre. Las dificultades no duran para siempre. Solamente Dios quiere que salgamos ¿dónde? Al encuentro, iglesia. Si usted sale al encuentro, va a tener ese encuentro con Dios. Dice allí, dice diciendo la porción bíblica, la palabra, que allí Saúl estaba aterrorizado, estaba con miedo, porque había perdido de vista el Espíritu Santo. Y yo le digo algo, hay veces que nosotros también estamos como Saúl, porque hemos perdido de vista el Espíritu Santo. Si salgo a predicar y me rechazan, si salgo a predicar y me dicen que no quieren escuchar el mensaje de salvación, pero yo a mi vecina le hablo la palabra y yo que me ignoran, porque hemos perdido de vista el Espíritu Santo. Pero cuando usted sale en el nombre de Dios, no hay nada que diga que no. Y dice que Saúl, cuando llegaron allí, que David empezó a hablar, dice, pero bueno, ¿quién es el incircunciso, este fresco, este atrevido, que está hablando mal de mi Dios? Porque David era temeroso allí de Dios. Y dice, cuando habló esta palabra, hubo alguien que lo escuchó allí, y rápido fue a estar a Saúl, y le dice, oye, pasa esto así, hay un muchacho ahí afuera que está hablando, ¿quién es ese? Pero David hizo una pregunta: quien venza al enemigo, ¿qué victoria tendrás? Ahora yo pregunto, ¿David enfrentó al enemigo por la bendición que le iban a dar o porque estaba ofendiendo al pueblo de Dios? Vamos a meditar. Entonces dice que David allí fue ¿dónde? Allí al encuentro con Goliat. Pero hay algo importante, hay algo sobrenatural, hay algo que nosotros tenemos que palpar y llevarlo a nuestra vida hoy en día. Dice que David fue ¿a dónde? A un río. ¿David fue dónde? A un río. Yo pregunto, ¿sería un río estancado? ¿Sería un río donde no fluye agua? Dice que no, que David fue a un río donde fluía bastante agua. Y ese río es el río de agua viva, donde tenemos que estar tú y yo cada día buscando piedras para poder enfrentar y derribar al enemigo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y dice allí que David cogió 5 piedras en su bolso. Y te dirán, ¿y por qué David cogió 5 piedras? Si solamente con una piedra él podía mandar al gigante o con 2 piedras. Pero dice que David, mientras meditaba y pensaba, cogió 5 piedras porque Goliat tenía 5 hermanos. Y ahora yo le pregunto, ¿ustedes creen con el tamaño que tenía David? Dice que David era bajito, era chiquito, era flaco, era más o menos, más bien parecido. Pero decían, piensen ustedes, que David con ese tamaño podía derrotar a un gigante, a un hombre tan grande, a un hombre que estaba preparado para la guerra. Yo creo que no. Entonces dice que Goliat cometió un error. Se quitó el casco porque pensó que se estaban burlando. Porque ya él sabía de antemano que David iba al encuentro con él. Cuando usted como hijo de Dios va al encuentro con el enemigo, él también comete el error. Porque sabe que usted es un hijo temeroso de Cristo Jesús. Y dice allí David, dice Goliat, perdón, pero ¿quién es este muchacho? Este niño que usted va a poner a pelear contra mí, y más con una lanza en sus manos. ¿Seré yo perro? ¿Qué está pasando? Pero David dice, tú vienes a mí con lanza y jabalina, pero yo voy a ti en el nombre del Señor. Amén. David te dice hoy, sal a predicar el Evangelio en el nombre del Señor. David te dice hoy, sal de tu problema económico en el nombre del Señor. Sal de tu zona de confort, de tus problemas y tus dificultades en el nombre del Señor. No importa la enfermedad que estás atravesando, no importa los problemas por los que estás atravesando hoy. Dios te dice, iglesia del Vedado, sal en el nombre del Señor. Dice la historia aquí que David salió al encuentro con Goliat.
entre más Goliat se acercaba a David, David más se acercaba a Goliat. Es para que ustedes vean que hay veces en la vida que cuando el miedo viene sobre nosotros, a veces nosotros en vez de huir, lo que tenemos que hacer es enfrentarlo. Y aquí pudimos ver que David no tuvo miedo. David se le enfrentaba ¿a quién? A Goliat. Y dice que allí David utilizó su onda y tiró la piedra. ¿Y dónde paró la piedra? En la frente de Goliat. Amén. Ahora yo pregunto, ¿tendría David fuerza para tumbar a Goliat? ¿Tendrá usted fuerza para vencer el enemigo que lo está atacando hoy? ¿Tendrá usted fuerza para atacar al enemigo o derribarlo que durante mucho tiempo ha venido causándole problemas en su vida? Cuando vamos en el nombre de Dios, cuando vamos en el nombre de Dios, todo gigante que esté delante de nosotros va a ser destruido. Amén. Y dice que David tiró la piedra, y dice que solamente con esa sola piedra cayó en la frente de Goliat, y Goliat ¿dónde cayó? Al piso. Dice que aquello fue un impacto grande, aquello fue enorme. Dice que todos los filisteos que estaban ahí esperando, ¿qué hicieron? Corrieron. Dice, perdimos el único hombre que representaba a los filisteos. A veces cuando usted en su vida derriba ese enemigo que le está haciendo daño en su vida, todos esos demonios que están alrededor, que forman parte de ese enemigo, huyen de usted, porque usted anda en el nombre de Dios. ¿No estamos entendiendo? Y estamos hablando bajo el tema ¿qué? Venciendo al enemigo. Pero no solamente David no quedó allí. Dice que Goliat cayó al piso y David no se cruzó de brazos, no cruzó sus pies. Y hay veces que nosotros en la vida vencemos algún obstáculo que nos ha puesto el enemigo y nos confiamos. Nos olvidamos. Dirá, bueno, ya el problema mío era la novela, ya yo lo vencí, ya me olvidé de la novela. El problema mío era permanecer noche y día escribiendo por Facebook, mandando mensajes de texto, pero gracias Señor porque ya lo vencí y no olvidarnos de eso. El problema mío es a veces cuando llego a la iglesia a mirar al hermano mal, o a hablarle mal, o a hacer un gesto mal, y ya me olvidé de eso. Pero si usted no le corta la cabeza a eso, iglesia, va a volver a entrar usted. Por eso, disculpen, a veces el enemigo viene a nuestra vida y nos tienta con cosas que ya conoce y por las cuales nosotros hemos pasado, porque nos hemos olvidado de ella. Y dice la palabra que mientras usted tenga algo encima, algo en su mente, en su corazón, algo puesto en su lado que le pertenezca al enemigo, él va a estar dando una vuelta y está esperando el momento, la oportunidad para entrar. Por eso a veces decimos, pero si yo vencí la tentación, ¿por qué ahora vuelve en mi vida? Porque es la que el enemigo conoce, que es la que te hace daño a ti. Y es la que tú de una forma u otra no le has cortado la cabeza por completo. Amén. Amén. Venciendo a nuestro propio gigante. Y yo pregunto hoy en día, ¿y cuál será mi gigante? ¿Cuál será el gigante que está causando tanto daño en mi vida? ¿Cuál será el gigante que me está haciendo amargar en mi vida? ¿Cuál será el gigante que no me deja avanzar en el camino de Dios? ¿Cuál será ese gigante que no me deja llevar el mensaje de salvación donde Dios quiere que yo lo lleve? ¿Cuál será ese gigante que no permite que yo ayude a mi prójimo, a mi hermano, a mi amigo, a mi vecino? ¿No estamos entendiendo? Con la palabra del Señor. Dice que David, cuando Goliat cayó allí, él no se olvidó. Dice que tampoco se detuvo en pensarlo. Dice que David salió al encuentro de cada Goliat, cogió su espada. ¿Y qué pasó allí? Le cortó la cabeza. Dios te dice en esta mañana, iglesia, córtale la cabeza a tu Goliat. Córtale la cabeza a tu Goliat. Sí, desde Cristo viene lo sabemos, desde que está próximo lo sabemos, pero
Pero tú le has cortado la cabeza a tu Goliat para cuando Cristo venga. Tú le has cortado la cabeza a tu Goliat para prepararte para cuando Cristo venga. Y dice que David le cortó la cabeza a Goliat y la echó de una bandeja, salió con la cabeza de Goliat. Dice que aquello fue lo más lindo del mundo, porque todos los filisteos que hicieron se fueron. Entonces Saúl ahí se recobró su espíritu y salió al encuentro de quién, que David. Y dice, ¿quién eres tú? Porque a veces estamos en la iglesia y no sabemos quién es quién. A veces estamos en la iglesia y no sabemos quién es el hermano, cuál es el otro hermano y qué hace el hermano. Y a veces quiero decirle, iglesia, hay algo importante que quiero decirle. Es que a veces estamos aquí adelante hablando por micrófono y dirán, este es un hombre, este hermano. A veces hay personas cantando acá y decimos, wow, alabamos el nombre de Dios, ese es el hermano. Porque lo vemos aquí adelante firme, pero cuando viene el temor, el miedo es el primero en caer. Ahí podemos ver quién era Saúl. Era un hombre guerrillero, un hombre preparado, un hombre que había vencido ya incluso algunos filisteos en otra guerra. Pero cuando vino Goliat, que llegó de momento a su vida, que llegó el momento en el encuentro con él en la guerra, ¿qué pasó con él? Vamos a meditar. Sigue diciendo allí de que David venció a Goliat, pero quiero decirle algo en esta mañana, iglesia. Dice que David tenía un Goliat interno en su corazón. Y no piense que le estoy hablando de cuando él salió una tarde afuera del balcón, vio a aquella muchacha hermosa, le mandó carta, después mandó una carta para que matara a morir en la guerra. No estoy hablando de eso. No estoy hablando de eso. Dice que David tenía un Goliat interno en su corazón. Y dice que ya David, después de ancianito, ya era viejo, dice la palabra que era anciano, dice que fueron a la guerra. Y dice que cuando David estaba aquí en plena guerra, que el enemigo venía para matarlo, ¿sabió quién? Un guerrero de él, que fue quien lo libró. Y cuando lo miró, dice, pero eres tú, David, rey de Israel, que alumbra a todo Israel. Entonces, allí es donde David, o el salmista David escribió, mejor dicho, disculpa la palabra, este salmo que dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? En ese momento que estaba David allí, es cuando David escribe este salmo. Y allí podían haber matado a David. Allí se podía haber acabado la historia de David. Allí podía haber dejado el pueblo de Israel allí, en ese momento sin rey. Pero David no estaba mirando eso, David estaba mirando hacia arriba. Amén. David estaba mirando a Dios, que era el que estaba alumbrando al pueblo de Israel. Quiero decirle en esta mañana, querida iglesia, que donde quiera que estemos, que donde quiera que nos encontremos, podamos ir en el nombre de Dios. Amén. Que no importa los problemas, no importa las dificultades que estamos enfrentando hoy en día, que donde quiera que nosotros podamos estar, podamos ir en el nombre de Dios. Y que sobre todo, confiemos en Dios. Porque Dios nos ha prometido estar con nosotros hasta los confines de la tierra. Y mientras nosotros como hijos de Dios vayamos en el nombre de Dios, vamos a tener la salvación y la vida eterna. Entonces, yo quiero preguntar en esta mañana, querida iglesia, no sé cuál será tu Goliat, pero ¿estás dispuesto a cortarle la cabeza a tu Goliat hoy? Amén. Yo hago la pregunta, ¿estás tú dispuesto a cortarle la cabeza a tu Goliat hoy? Amén. Ponte en pie y escuchar el himno final para orar por ti. Porque Dios hoy viene a tu encuentro. Y Dios quiere que tú hoy le corte la cabeza a ese Goliat que durante tanto tiempo, durante tantos años ha venido enfrentando